Hola, ¿qué tal a todos los que me están escuchando? Encantado. Vamos a hablar un poquito de gramática, en particular de los universales lingüísticos, pero la aplicación al mundo de la docencia de secundaria. Soy Antonio Cañas, profesor de la Universidad Carlos III de la Universidad CEU San Pablo. Encantado. Bien, la enseñanza de los universales lingüísticos, pero en particular los demostrativos en guaraní y en latín, que funcionan de la misma manera. Y sobre todo he pensado en esta charla y en el próximo capítulo del libro, bueno, de la editorial que nacerá de esta charla, en los alumnos que estudian lenguas secundarias, para que se den cuenta de que las mismas estructuras sintácticas y las mismas piezas léxicas están en lenguas que ni a nivel social ni a nivel lingüístico teóricamente tienen una relación. Vamos a hablar de universales lingüísticos, de la relación entre el lenguaje y otras capacidades humanas, de la de Ixis, de los demostrativos, y luego del latín y del guaraní. Y finalmente las similitudes entre el guaraní y el latín, los demostrativos y la ausencia de artículos. Y por último, el fomento tan importante de las metodologías activas. Los universales lingüísticos no son nada nuevo. Podemos poner como primera fecha Bacon, aunque en Grecia y con Panini, bueno, pues podemos trabajar algún aspecto también universal. Pero bueno, Bacon, los neogramáticos en el siglo XIX, con su estudio de la mecanización lingüística y, por supuesto, la gramática generativa, que estudia los fenómenos gramaticales, los fenómenos lingüísticos en general, como innatos a nuestra propia especie, como otras capacidades, como pueden ser respirar, correr, andar, etc. Bien, ¿qué relación tiene el lenguaje con otras capacidades? Yo he querido mostrar dos evidentes. La relación con la capacidad sensorial, es decir, la percepción de los objetos y fenómenos de nuestro entorno, que los podemos percibir, por supuesto, de manera verbal o no verbal, y la relación con la capacidad motora, es decir, la articulación a nivel fisiológico, pero también a nivel neurológico, el procesamiento lingüístico. La de Ixis, aquí aparece el Cristóbal Colón de Barcelona, del puerto de Barcelona. La definición de la de Ixis es la capacidad de localización espaciotemporal de un referente. Es uno de los primeros rasgos que adquirimos cuando somos bebés, cuando somos recién nacidos. Nosotros somos capaces de señalar con el dedo, aunque no sepamos si nuestra lengua futura va a tener dos niveles de deixis, tres o incluso cuatro, como tienen algún tipo de familia lingüística. ¿Y qué elementos son deícticos? Vamos a empezar con el español. Pues aparte de ciertos adverbios de lugar y de tiempo, aparte de los pronombres personales, a nivel troncal, los demostrativos son los elementos lingüísticos. Ya saben ustedes que los demostrativos pueden ser determinativos o pronominales, es decir, pueden necesitar un nombre a su derecha o pueden ir solos a la estructura sintáctica. Como ven, en español hay tres niveles de deixis: el de cercanía, el de distancia media y el de lejanía, que de otra manera, dentro de la conversación hay dos niveles, el de cercanía este y el de lejanía ese, y fuera de la conversación hay otro nivel, aquel. Ya saben que en otras lenguas, por ejemplo el inglés, solo hay dos niveles de deixis, this y that, este y ese y aquel. Un poquito más dentro de la conversación y fuera de la conversación. O si es dentro de la conversación, cercanía y lejanía. Vamos a comenzar con el latín, que al final es la lengua de la que proviene gran parte de la lengua romances, y de las que no provienen del latín tienen una influencia muy importante, como le sucede al alemán o al propio inglés. Según la Real Academia, el latín es una lengua indoeuropea originaria del Láceo que hablaban los antiguos romanos y de la cual derivan las lenguas romances. Wikipedia comenta que, como las demás lenguas indoeuropeas en general, el latín es una lengua flexiva, de tipo fusional, con un mayor grado de síntesis nominal que las actuales lenguas romances. A pesar de eso, el latín tenía ciertos determinantes y ciertas preposiciones. El determinante que capta la referencia, que se utiliza para marcar, para identificar la referencia, era, aparte de los posesivos,
los demostrativos. Y el guaraní, qué diferente, hablado actualmente en Paraguay, en Brasil y en parte de Argentina, cooficial en Paraguay, ya lo saben ustedes, con una gramática, una gramática y una academia de la lengua guaraní, pero también una gramática hecha por esa misma academia. Según el diccionario de la RAE, fíjense ustedes dónde está la definición de lengua, porque guaraní es dicho de una persona, de un pueblo que dividido en muchas parcialidades, se extendía desde el Amazonas hasta el Río de la Plata. Vamos, Brasil, Argentina y Paraguay. Perteneciente relativo a los guaraníes, perteneciente al relativo al guaraní y la cuarta acepción de nuestro diccionario, lengua tupí-guaraní que hablan los guaraníes en el Paraguay, bueno, no solo en el Paraguay, y zonas limítrofes de Bolivia y Argentina y también de Brasil, sobre todo en la provincia argentina de Corrientes. Además, en Wikipedia dice que el guaraní es una lengua fuertemente aglutinante de tipo polisintético, es decir, cada palabra está compuesta de numerosos morfemas encadenados que aportan unidades de significado. Sin embargo, como ocurre en latín, el demostrativo es una palabra independiente. Aparte de estas similitudes léxico-gramaticales, podríamos decir, entre el latín y el guaraní, aunque sean tipologías lingüísticas diferentes, hay otras, como pueden ver en estos 4 ejemplos que tienen en la diapositiva. Los 2 primeros, que son del guaraní, pueden observar que se necesita articular un demostrativo para que haya efecto de definitud y de especificidad en el sintagma nominal. En el ejemplo número 1, co es el demostrativo, esta, pero en el ejemplo número 2, el maestro piensa esta idea. Como pueden ver, nosotros traducimos el artículo definido, pero en guaraní no hay artículo definido. Aparece un sintagma nominal escueto, aunque nosotros lo traduzcamos con definitud y con especificidad. De la misma manera ocurre en latín. Aec, en este caso, aquí hay una pequeña rata, disculpen, no es esta idea, es esta idea en femenino, y en la misma oración, pero traducida del latín, ocurre lo mismo. Magister cogitat hoc. El maestro lo podemos traducir aunque no tenga determinante demostrativo. Y por supuesto artículo no tiene en latín. Pero lo traducimos al español de la misma manera en la glosa que dos en el guaraní. El maestro piensa esta idea. Es decir, en español, en estos dos casos, tanto en guaraní como en latín, habría un artículo definido, mientras en estas dos lenguas no. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que en unas lenguas que no tiene ningún tipo de similitud ni lingüística ni de corte social, hay un universal lingüístico, y es que los demostrativos son piezas aisladas en la sintaxis, sea una lengua flexiva o sea una lengua aglutinante, como es el guaraní o como es el latín, y que además no hay artículo definido. Es decir, tanto en guaraní como en latín, el demostrativo es la única pieza donde se puede codificar la definitud, la especificidad y la deixis. Sin embargo, el español, que es una lengua romance, es decir, derivada del latín, sí tiene otro determinante que se codifica, una referencia algo más débil, pero que sí codifica tanto especificidad como definitud, que es el artículo, en este caso, el artículo definido. Fomento de las metodologías activas, ya para terminar, muy importante en las clases de lenguas secundarias. El análisis inverso, la comparación entre lenguas, la comparación entre una lengua nativa, la comparación entre otra lengua que se domine, tanto para ver similitudes como para ver diferencias. La ludificación, para que lo entiendan, por supuesto, aunque no sea una metodología como tal, pero que todas las metodologías estén dentro, ¿vale? Estén dentro de una motivación de juego, de pasarlo bien. El aprendizaje inverso, es decir, que los alumnos sean capaces de encontrar información para aprender ellos mismos enseñando y ellos mismos dándose cuenta de este tipo de características lingüísticas. No el aprendizaje tradicional de la clase magistral del profesor,
también está bien, desde luego, pero en una base muy inicial, muy primaria a nivel cognitivo. Por supuesto que el aprendizaje basado en proyectos. Y por último, la aplicación a la inteligencia artificial. Resulta muchísimo más sencillo hacer un sistema de computación artificial si los programadores, los ingenieros, conocen estas particularidades de los universales lingüísticos. ¿Por qué? Porque puede funcionar un mismo programa en ciertos aspectos, por supuesto, como es en este caso el de la deixis, el de los demostrativos, en lenguas tan diferentes como el guaraní y el latín, que es el que expongo, el fenómeno que expongo en esta ponencia, pero en realidad, entre otras tantas lenguas que no tienen artículo definido y sí tienen demostrativo. Muchas gracias.